Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Joaquín Villarino, él es presidente del Consejo Minero. Muy bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Federico. Un gusto estar contigo de nuevo. Gracias. Joaquín, cuéntanos un poco muy brevemente cómo ha estado la actividad de la minería, su precio, cómo estuvo el 2020 y cómo se proyecta para el 2021 el precio, pero además otros aspectos relevantes de la actividad minera. Como primer punto. Como segundo punto, me gustaría que conversáramos sobre la sostenibilidad. Es una actividad de alto impacto ambiental, ¿cierto? Sí. Entonces, el tema sostenibilidad es muy importante. Y para que terminemos la conversación, lo anuncio desde ya, cómo se inserta esta actividad minera. Tú como presidente del Consejo, explícanos en el proceso constituyente. Es decir, evidentemente va a ser la actividad minera, la propiedad de los minerales, un tema relevante en el proceso constituyente. Así que con eso ya tenemos una conversación que lo vamos a tratar de circunscribir entre 20 y 25 minutos. Logrémoslo. Joaquín, todo tuyo. Muchas gracias, pero creo que son tres temas que dan para un seminario, así que los esfuerzos que vamos a tener que desplegar para resumir los 25 minutos son interesantes. Pero mira, yo creo que el año 2020, recién terminado, fue un año duro para el país, tremendamente duro. Veníamos saliendo del estallido social, con todas las consecuencias político-institucionales que ello tuvo, y entramos de cabeza a partir de marzo en un año de pandemia, digamos, y por lo tanto hemos tenido consecuencias sociales, consecuencias económicas, pérdidas de puestos de trabajo. No es que hayamos crecido, no crecimos el año pasado. La verdad que fue dramático. Muchos chilenos murieron a propósito de la pandemia. Es un año en general Bueno, es para el un país país, duro. Oye, Chile es un país más pobre, claramente, Es decreció. es un país más pobre y es un año duro, es un año en que muchos han sufrido muchísimo y por lo tanto yo diría que lo primero cuando uno hace un balance de un sector es decir, bueno, este sector se inserta en un país y por lo tanto no está exento de esos dolores también, porque estamos formados por personas o que tenían familiares que murieron, algunos trabajadores de la minería también se contagiaron y murieron y por lo tanto la verdad que es un año que en el balance general tiene una cuota de tristeza igual que la que han tenido todos los chilenos y no es distinto a lo anterior. Sin embargo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del manejo de la pandemia, es un año en que la minería pudo sacar la tarea adelante bastante bien. Desde el principio, desde marzo, se puso como tarea como objetivo fundamental continuar operando. Eso bajo una premisa fundamental, y era que la continuidad operacional no significara incremento en los niveles de contagio de los trabajadores superiores a aquellos niveles de contagio que tenían con su vida cotidiana, porque los trabajadores del sector están 7 días o 14 días en faena y en la otra están en sus casas, y por lo tanto estaban expuestos a los mismos riesgos que estamos expuestos todos, dependiendo de cuánto nos cuidamos, y por lo tanto, si es que nosotros continuábamos operando y eso no incrementaba contagio, era una señal de que podíamos hacerlo de manera segura. Y lo logramos. No incrementamos los números de contagio ni en las localidades ni en el interior de la faena. En general, lo que vimos en la trazabilidad que logramos tener es que los trabajadores se contagiaban más en los periodos de descanso que en los periodos de trabajo. Se tomaron medidas de seguridad rapidísimo, antes probablemente que ningún otro sector, desde test rápidos a PCRs periódicos, seguimiento de las personas que estaban con grupos de contagio o que habían tenido habían tenido algún tipo de relación con personas que se habían contagiado. Teníamos residencia sanitaria antes que nada y aplicamos además medidas de seguridad que llevaron a poder garantizar esta continuidad operacional que al final del día se refleja en dos cosas fundamentales. Uno, continuidad operacional sin impacto en la producción total del país. Según lo ha certificado Cochilco en su informe de fin de año, vamos a producir prácticamente 5,8 millones de toneladas. Esto incluso con periodos de dotaciones que eran hasta 30 o 40% inferiores. Y lo segundo, no tuvimos un incremento de contagios, una tasa de contagios, perdón, superior a la tasa de contagios del país. Es más, tuvimos menos tasa de contagio que la tasa de contagio del país. Termina, por lo tanto, terminó un año en que operacionalmente fue positivo. Termina un año, además, en que el precio del cobre, después de haber estado en 2,2 en enero-febrero del año pasado, terminó en 3,4, 3,5 y hoy día está en 3,6, muy cíclico.
Hay algunas causas que pueden explicar o justificar lo anterior, pero Bueno, básicamente... fundamentalmente la recuperación china. Fundamentalmente la recuperación china, no cabe ninguna duda, pero además hubo este buen desempeño del sector minero chileno. No es un buen desempeño que hayan tenido todos los sectores mineros del mundo. Hay sectores mineros como el peruano que estuvieron paralizados muchos meses sin que ello haya significado ni menos contagio, ni menos fatalidades, pero sí significó muchísimo menos producción y por lo tanto impacto económico. Este es un sector que, por lo tanto, está aprovechando a tope, a toda máquina, el buen periodo de precios. Acuérdense que esto es esencialmente cíclico. No hay que pensar que siempre estamos en 3,6, hace menos de un año estábamos en 2,2. ¿Qué se espera para el 2021, Joaquín? ¿Qué se espera? Yo creo que nosotros pensamos, y la verdad que basado sobre todo en estudios externos, no en estudios internos, que el precio tienda a estar sobre los $3. Hay algunos estudios de algunos bancos de inversión que tienden a celebrar pensando que viene un segundo superciclo y que podremos estar cerca de los $4. Algunos que dicen que en 4 años estaremos en $6. A nosotros no hay nada que nos gustaría más, creo que es muy bueno para el país. Pero la verdad es que somos más austeros y más sobrios, digamos, en el análisis y creemos que va a volver a haber una producción normal y no con etapas de paralización como las que tuvimos en el año pasado y por lo tanto el precio debiera estar más cerca de $3, que es el precio de estabilidad a largo plazo que hemos venido nosotros proyectando hace mucho tiempo. Sobre $3, toda la industria minera chilena, el sector minero chileno, está sano, está robusto y le está yendo bien a los pequeños, a los medianos y a los grandes, y eso es una buena noticia. Más cerca de 2,4. Buena noticia, oye, buena noticia para los mineros y buena noticia para el país. Bueno, yo creo que es una tremenda noticia para el país. Claro. La minería ya todos conocen o debieran conocer, digamos, por lo importante que es, las cifras que importan para la economía nacional, para la recaudación fiscal, para el PIB, para el empleo indirecto que genera. Prácticamente el 10% del país, directo e indirectamente, depende del sector minero, el 10% del PIB en los últimos años, más del 50% de la inversión extranjera. Es decir, la verdad es que es una actividad que es una de las locomotoras que tira al desarrollo. Y cuando hemos tenido un año con una crisis económica relevante, con muchas actividades paralizadas, tener una de estas locomotoras firmes, sólidas, que avanza bien y que se ve bien aspectada para el futuro, creo que es una buena noticia para el país y por supuesto claramente una buena noticia, pues sobre todo que este 2021 todo indica que en otros aspectos y factores va a ser un año muy duro. La pandemia va a ser bastante parecido al 2020, indican los expertos, porque el proceso de vacunación no se va a completar sino a fin de año, el número suficiente como para hacer mover la aguja, ¿no? Así que va a ser un año malo en general, pero tener una locomotora minera apoyando va a ser muy importante, ¿no? Sí. Joaquín, ¿qué te parece que nos vayamos al tema de la sostenibilidad y sustentabilidad de la actividad minera? Porque es una locomotora, va a estar con buen precio este 2021, va a apoyar en ese sentido a toda la economía chilena, pero ¿qué pasa con los elementos que hacen viable hacia el futuro una actividad como esta en un mundo que medioambientalmente está tan golpeado y depreciado? A ver, yo creo que la preocupación por el crecimiento sostenible es una preocupación profunda del sector minero a nivel global y a nivel nacional también, al menos en las grandes compañías mineras de Chile. Solo recordar que la sostenibilidad tiene 3 pilares fundamentales. Una es el del crecimiento económico, otro es el del desarrollo social y otro es del cuidado del medio ambiente. No es solo esto último, ni tampoco es solo lo primero el crecimiento sostenible. Es decir, cuando solo nos preocupamos del crecimiento económico, ese crecimiento habitualmente no es sostenible si es que además no nos preocupamos del desarrollo social y del cuidado del medio ambiente. Y cuando solo nos preocupamos del cuidado del medio ambiente y no del desarrollo social y el crecimiento económico, eso tampoco es sostenible. Yo creo que el pilar económico, es decir, el aporte al crecimiento económico, no requiere mucha justificación desde el sector minero, tal como lo conversábamos antes. Esto es una locomotora que económicamente se justifica y explica bastante bien. Y desde el punto de vista del desarrollo social, sin lugar a dudas, esta es una industria que ha contribuido a cambiar la vida a millones de chilenos durante los últimos 50 o 100 años de la historia de Chile. Y por lo tanto ha contribuido al desarrollo social del país. La calidad de los trabajos que entrega, sobre todo la gran minería, con remuneraciones que son prácticamente el doble del promedio nacional,
con niveles de seguridad que son de los más altos niveles de accidentabilidad, los más bajos del país, con carreras profesionales, yo te diría, con una tremenda meritocracia que no existe en todas las actividades económicas del país. Esto por tener mucha inversión extranjera, mucha empresa extranjera con empresas nacionales, estatales, grandes, pequeñas, la verdad que genera un ecosistema, un microclima que es francamente virtuoso desde la perspectiva del mérito, digamos. Hay desafíos desde el desarrollo social, sí, sobre todo la incorporación de mujeres. Creo que las nuevas tecnologías van a generar formas de trabajo en la minería que abren tremendos espacios para la juventud y sobre todo para las mujeres, cosa que es muy buena, muy bienvenida y en lo cual estamos trabajando. Y por último, he dejado por el final lo más importante, es el cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente yo creo que tiene dos caras de una misma moneda que hay que mirarlas con mucho cuidado. Lo primero es que cuando uno analiza la historia de la minería desde hace 100 años hasta ahora o desde hace 50 años hasta ahora, ve una notable evolución, pero evidentemente hay ciertos pasivos ambientales, hay ciertas formas de hacer minería de hace 30, 20 o 50 años que no cumplen con los estándares que tenemos hoy día y que se está dando hoy día el mundo. Y eso es evidente. Probablemente pocas actividades cumplían hace 30 o 40 años los estándares ambientales que nos estamos hoy día dando y que el mundo ha consensuado probablemente desde hace una década, cuando seriamente organizaciones mundiales comenzaron a preocuparse y a ponerle metas al mundo respecto del cambio climático y respecto del cuidado medioambiental. Desde ahí hacia adelante la minería ha cambiado y por lo tanto intentamos no repetir y no volver a hacer, sino hacer de manera muy distinta en minería, tratando de cumplir los estándares que muchas veces superan los estándares que están consagrados en la ley. Y de hecho, este es un sector que viene haciendo estudios de impacto ambiental desde mucho antes que fueran obligatorios en Chile de hacerse. Es un sector que tiene más de 2.000 permisos para entrar en funcionamiento, que se demora más de una década desde que decide ir adelante con un proyecto hasta que lo puede ejecutar por obtención de permisos, etc. Es una actividad que además de tener toda esta permisología previa, tiene una gran supervigilancia durante su vida a través del SENA-GEOMIN, de la Dirección General de Agua, de la Superintendencia de Medio Ambiente, suma y sigue, pero que además tiene una ley que regula su cierre y que lo tienen que garantizar con plata, digamos, con boletas de garantía o con depósitos, digamos, de dinero que garantizan planes de cierre de sus faenas mineras. Y eso quiere decir que es un sector que ha estado preocupado y que está tremendamente regulado. Ahora, hay tres grandes desafíos desde el punto de vista ambiental, los más importantes, hay muchos, pero hay tres grandes desafíos. El primero es el tema del agua, el segundo es el tema de la energía y el tercero es el tema de los relaves, diría yo. Desde el punto de vista del tema del agua, el primer desafío, creo yo, es el desafío de desmitificar que la minería es el gran consumidor de agua del país. La minería consume solo el 3% del agua del país, 3%. Y en regiones mineras, es decir, de las 6 regiones del norte, que es donde empezamos a encontrar grandes yacimientos mineros como el Teniente, el 4% del agua. O sea, no es cierto que la minería consuma el 40% ni el 50%. Lo segundo es que esta es una industria que actualmente satisface en un 25% su necesidad de consumo de agua, ya con agua de mar desalada y sin desalar, y en menos de una década la mitad de su consumo de agua va a estar siendo con agua desalada y sin desalar. Y además es una industria que recicla prácticamente el 76% del agua que utiliza. Todo eso son aportes y avances concretos en el consumo responsable del recurso. ¿Cuál es el plazo para ese 50% de agua de mar en las faenas mineras? Debiéramos estar en eso no más tarde del 2030. Ya. Yo creo que incluso el año 2025, en 5 años más debiéramos estar probablemente muy cerca de esa meta. Pero como nos puedo pasar un poco, prefiero que no me saquen al pizarrón, digamos, soy así responsable porque sabemos que en esto hay que hablar de manera muy coherente con el actuar, digamos. Si es que nosotros tratamos de ponernos banderitas verdes, probablemente nos saquen al pizarrón y nos reprueben. Y por lo tanto, somos bastante cautos, pero el esfuerzo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo es grande ¿Qué más te gustaría mencionar respecto a la sostenibilidad y sustentabilidad antes de que pasemos al tema constitucional? Yo creo que lo segundo es el tema del consumo energético. Esta es una industria que está cambiando prácticamente todos sus contratos de largo plazo por energías de energías limpias.
y estamos contribuyendo, por lo tanto, económicamente a incentivar la incorporación de energía solar, energía eólica de manera importante, y somos el primer sector que tiene contratos de eficiencia energética que reporta anualmente al Ministerio de Energía. Es decir, también un tema que nos preocupa, y hemos puesto muchísimos incentivos a nivel mundial y a nivel local para que los proveedores de equipamiento vayan paulatina pero rápidamente cambiando las fuentes de energía de camiones, sobre todo, que son nuestra principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto yo te diría que el esfuerzo que está haciendo la minería es grande, importante, hay que darlo a conocer, y sabemos que estamos tremendamente desafiados. La sostenibilidad es un tema muy serio, hay que tomárselo en serio, hay que tratar de salirse de las discusiones de menos de 280 caracteres, digamos, que es de Twitter, y hay que dice el fondo, y creo que hay mucho que contar, mucho que mostrar, mucho que conversar, y invito a conocer la plataforma del Consejo Minero, donde hay mucha información. Y bueno, vamos a la Constitución, es lo que nos queda. Vámonos al tema de fondo. Oye, todo lo dicho es muy interesante, pero vámonos a este proceso constituyente que está partiendo. En abril se eligen los constituyentes, y ahí viene un proceso de conversación sobre el país que queremos, ¿no? Y entre los ítems importantes, sin duda, va a estar la actividad minera, la propiedad de los minerales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se inserta la industria de la minería, Joaquín, en este proceso constituyente? Van a dar insumo a través de congresos, de seminarios, de papers, para que los constituyentes conozcan la visión de la industria. ¿Qué van a hacer? ¿O van a tomar palco y van a esperar a ver qué es lo que resulta como norma constitucional? No, yo creo que ningún chileno debería tomar palco en un proceso tan interesante, entretenido y desafiante. Todo cambio significa ciertos espacios de incertidumbre. El cambio de la constitución de un país evidentemente genera incertidumbre, pero también es fuente de esperanza y de tremendas oportunidades para construir un Chile mejor, y quienes la verdad que tenemos alguna posibilidad de participar desde distintas perspectivas, espacios, lugares, tenemos que hacerlo, digamos, tenemos que hacerlo con ganas, y sobre todo tenemos que hacerlo bastante con generosidad y apertura de mente, estar muy dispuesto a que nos convenzan de cosas que hoy día no estamos convencidos, y a tratar en buena ley y de buena fe a convencer, digamos. Y desde esa perspectiva el Consejo Minero evidentemente quiere participar activamente, y la participación activa de cualquiera que no sea electo, digamos, es a través de espacios como lo que tú has mencionado. Es decir, hay que preocuparse de entregar información seria, fidedigna. Hay que preocuparse de conversar, digamos. Hay que preocuparse de interactuar positivamente, proactivamente con quienes van a tomar la decisión y con quienes van a tener capacidad de influir en quienes toman la decisión: los partidos políticos, los centros de estudio, las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales. Creo que aquí tiene que crearse un microclima de diálogo y conversación que evite la funa, que evite la discusión simplona, sencilla, cortoplacista, que evite al final el pasarnos facturas por lo que hicimos o dejamos de hacer, y que piense de verdad en lo que es la Constitución, digamos, que al final esa hoja de ruta para los, ojalá, próximos 50 o 100 años de la historia de este país, y que se hace cargo en parte de nuestro presente, y que se hace cargo sobre todo del futuro y de las futuras generaciones que habitan Chile. Y creo que un mínimo de responsabilidad con ellos es actuar de manera generosa y no de manera egoísta. Y por lo tanto... Joaquín, ¿y qué es lo que espera el Consejo? ¿Qué le gustaría al Consejo Minero que se plasmara en la Constitución respecto del rubro? Yo creo que siendo un país minero como es este, con la importancia que tiene esta actividad para el país, la minería, que no está en todas las constituciones del mundo, en la mayoría de ellas no existe ni una palabra sobre la actividad minera, en este caso sí requiere algunas palabras, y esas palabras son las que contribuyen a darle de alguna manera estabilidad a la industria. Los minerales por definición pertenecen al Estado, digamos, y eso lo reconoce la Constitución, no pertenecen a los privados. Lo que ocurre es que básicamente la Constitución establece algunas normas para saber cómo vamos a explotar esos minerales, cómo vamos a gozar de los beneficios que provienen de esos minerales. Y yo creo que reglas claras respecto a eso, conversadas de manera sensata y que permitan que Chile siga teniendo el liderazgo que tiene en una actividad indispensable, sobre todo frente al cambio climático. Voy a explicar por qué digo lo anterior.
me parece que es muy importante. Chile tiene que seguir permitiendo que haya minería pública, minería privada, nacional y extranjera. Tiene que seguir dando tranquilidad al que invierte en minería. La minería es extremadamente incierta, no solo por sus precios, sino que porque todo lo que significa explorar antes de explotar y obtener es extremadamente riesgoso, y eso requiere normas estables, claras y ciertas garantías de largo plazo. ¿Y Ahora, qué diría, Joaquín, qué diría la minería, por ejemplo, si la Constitución respetara plenamente lo ya actuado, lo ya obrado, pero que para adelante solo pueda ser desarrollado por el Estado de Chile, la actividad minera, por ejemplo? ¿Qué diría sobre eso? no parece una buena fórmula, digamos, y yo creo que hay argumentos para demostrar que no es una buena fórmula. Y la experiencia internacional además lo demuestra, y creo que esto es muy bueno. Hay países africanos, como es el caso de Zambia, de Zimbabue, perdón, que hace 40 años producía el mismo cobre que producía Chile, 40 años. Y mantuvo la fórmula de que solo fuera estatal la minería. No lo hizo Chile. Chile cambió su fórmula y permitió que hubiera una minería estatal sólida, prácticamente un tercio de la producción de cobre del país, y una minería privada también. Chile hoy día es el primer productor de cobre del mundo, y ese país continúa produciendo lo mismo que hace 35 años y no ha gozado ninguno de los beneficios. No hay nadie ni nada que demuestre que exista un beneficio económico, social o ambiental en que la minería solo esté en manos del sector público. No hay nada que lo demuestre. Entonces, salvo algún capricho ideológico setentero, digamos, muy respetable, porque la gente puede tener caprichos, digamos, no hay de verdad un argumento sólido que permita sostener que es mejor que esto solo lo desarrolle el aparato público. Todo ese insumo de información que los constituyentes van a necesitar, el Consejo Minero me imagino que va a estar, como conversábamos, va a estar entregando, ¿no? Y me imagino que otras instituciones también, pero la industria de la minería debería estar entregando material de apoyo para tomar decisiones no caprichosas, sino que razonables y razonadas, ¿no? Yo creo, Federico, que ese es el rol fundamental de los gremios en esta vuelta, digamos. Entregar insumos para que los constituyentes, sobre cuyas espaldas va a recaer la tremenda responsabilidad de redactar una nueva constitución, lo hagan con datos, con información, no con lo que se imaginan, con lo que creen o con lo que leyeron a la rápida en alguna red social, sino con estudios, porque es serio lo que están haciendo, lo que van a hacer. Y yo creo que lo que es serio de parte de nosotros es proveerlos de información que les permita tomar decisiones debidamente informadas. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Ahora, estos estudios no son estudios que hemos hecho entre nosotros, digamos. Algunos de estos estudios, la mayoría de ellos, tienen como autores a entidades de prestigio internacional y nacional, de tal manera también de que tengan mayor credibilidad, digamos, universidades, centros de estudio, experiencia comparada, etcétera, que permite darle seriedad y que no parezca también que son los caprichos que se nos Por ocurren supuesto, a quienes por trabajamos para el supuesto. sector, digamos. Joaquín, para que vayamos cerrando, te voy a hacer una pregunta incómoda, pero imprescindible. Hasta hace algunos años fue tan evidente que hay actores de la industria de la minería, metálica y sobre todo no metálica, pero la minería, cooptaron el sistema político y le pagaban plata a los parlamentarios y a gente del Poder Ejecutivo, y en fin, cooptaron el sistema político para obtener regulación y decisiones favorables para las distintas actividades de la minería, ¿no? Un caso paradigmático fue Soquimich, ¿no? Que cooptó al mundo de la política, es decir, corrompió al mundo de la política transversalmente, ¿no? De la derecha a la izquierda, pasando por el centro. Entonces, la industria, tú encabezas el gremio, la industria de la minería, va a tomar medidas para influir y en alguna medida presionar, forzar a los actores de la industria para que no traten de cooptar a los constituyentes, porque la cooptación de los constituyentes puede ir desde financiar sus campañas indirectamente, porque ya hay una nueva ley electoral que no permite financiarlo directamente, pero las mañas para eso pueden ser muchas.
o después mantención, o después, lo que sea. Si cualquier forma de corrupción hoy día sería en una constituyente amplificado por 100 una corrupción en un proceso no constituyente. El proceso constituyente, como tú bien dices, es una cosa, no me acuerdo qué palabra ocupaste, pero es algo muy importante. Es el país que vamos a pensar, el país que queremos para las próximas decenas y decenas de años, ¿no? ¿Qué va a hacer la industria de la minería, el gremio, para que no volvamos a tener este caso de corrupción de actores de la minería corrompiendo a actores políticos de distinto tipo y de distintos signos? A ver, yo diría tres cosas. La primera es que yo no creo que este haya sido un problema sectorial. Primero, no conozco, a lo mejor soy ignorante, pero no conozco otro caso que no sea el de Sokimich desde el punto de vista de empresas mineras que se vieron involucradas en corrupción de la política. Segundo, el Sokimich no forma parte del Consejo Minero, pero con lo cual no quiero evadir la pregunta de fondo, pero Sokimich no forma parte del Consejo Minero. Tercero, las compañías mineras que sí forman parte del Consejo Minero, nacionales e internacionales, tienen políticas de compliance hace muchísimos años destinadas a evitar situaciones como las descritas por ti. Aquí existen profundas exigencias tanto de inversionistas en las compañías, accionistas de los mismos, tenedores de bonos, regulaciones en países de origen como son Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, que de verdad tienen las penas del infierno para quienes se involucran en procesos como el que afectaron a la compañía que mencionaste. Cuarto, yo creo que Chile aprendió la lección bien aprendida, y el que no la haya aprendido, la verdad que merece un diploma de tarado grande, digamos. Chile aprendió la lección. Yo creo que parte importante del estallido social, o parte del estallido social, se explica probablemente por situaciones como esa, en la cual la ciudadanía terminó por aburrirse, por no tolerar y de alguna manera por expresar su profundísima indignación frente a situaciones como las anteriores. Y por lo tanto, todos quienes forman parte del mundo empresarial y que de alguna manera estuvieron involucrados en situaciones como la que tú describiste, creo que tienen profundamente incorporado que este país, y sobre todo este país que estamos comenzando a construirle este segundo piso, esta segunda etapa, digamos, no está dispuesto a tolerar situaciones como las anteriores. Nuestro compromiso como gremio, evidentemente, es promover las buenas prácticas y no las malas prácticas. Dicho todo lo anterior, yo creo que hay que tener, de todas maneras, una sana conversación con el mundo político. Hay que evitar que, producto de situaciones como las que tú has mencionado, se rompan los puentes de conversación, porque la rotura de esos puentes de conversación hace que el mundo político quede aislado del mundo real, del mundo económico, del mundo productivo, y por lo tanto se generan espacios para que se tomen decisiones que terminan por dañar la actividad económica, y al dañarse la actividad económica se termina por dañar al país y a las personas que son las que trabajan en las empresas, digamos. Y por lo tanto, yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer de transparencia, por supuesto, es el esfuerzo de volver a construir confianza para conversar transparentemente de cara al mundo, de cara a todos los chilenos, pero no impedir que haya esa conversación producto de las malas prácticas que ocurrieron en alguna parte. Probablemente tienen que haber menos cocinas, digamos, con cocineros a puertas cerradas, y tienen que haber espacios abiertos de picnic, digamos, donde todos nos vean con qué nos sentamos, de qué conversamos y a qué conclusiones llegamos. Pero no tienen que dejar de existir. Es una muy buena imagen, sí, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pero tienen que haber esas conversaciones y no tenemos que rehuir de las mismas, sobre todo cuando queremos construir un país. Si en la conversación que teníamos ayer con esta política danesa que invitamos al seminario del Consejo Minero, nos hablaba de sostenibilidad y de cómo se construyen los acuerdos de sostenibilidad. Y decía, esta es una conversación ciudadana donde está la sociedad civil, donde están las organizaciones gubernamentales, donde están los sindicatos, donde están los empresarios, donde están los políticos, y todos saben de qué están conversando, dónde están conversando y cuáles son las conclusiones. Y por lo tanto, la agenda que se obtiene al final es una agenda común, no oculta,
sin espacios oscuros, y que es lo que permite que esos países, los países nórdicos, sean los países más sustentables del mundo. Yo creo que esta es la oportunidad que nos estamos jugando. Y con menos corrupción. Claro. Por supuesto que con menos, Claro. sin corrupción, no con menos, sin corrupción, digamos. Bueno, no sé si tanto como eso, pero ojalá, a eso hay que aspirar, ¿no? Y luchar para eso. Joaquín, muchas gracias por esta conversación con el mostrador. Un gusto, muy buen día. Igualmente, que tengas un muy buen día. Gracias, muchas gracias por esta conversación. Chao, nos vemos. Adiós.